Hermanos, aquí estamos siguiendo con el plan que habíamos programado de que estos 3 días lo íbamos a dedicar a compartir con todos ustedes asuntos que tienen que ver con los acontecimientos ocurridos durante estos días de Semana Santa. Yo quisiera saludarle de manera personal a todos, me hace mucha falta verles, pero bueno, las circunstancias nos han trazado esta norma y aquí estamos, pero como quiera, estamos en contacto y les reitero mi afecto a todos, y no solamente a los hermanos de nuestra iglesia, sino cualquier otro hermano que esté mirándonos en esta noche y así también cualquier amigo. Queremos saludarles, esperamos que esta sea una reflexión que pueda bendecir mucho sus vidas y nuestras vidas también. Como bien recordarán, anoche el hermano René Cruz trató cosas muy importantes relacionadas con algunos eventos proféticos, declaraciones proféticas que daban a entender que Jesús vendría. Y comenzó René hablando sobre la promesa hecha por el Señor allá en el libro de Génesis, y siguió y tocó 10 de las más importantes profecías que hablaban de que el Salvador vendría. Conforme René también nos dijo, hay creo que más de 100 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren a este evento de que el Salvador vendría al rescate de aquello que, se perdió por la desobediencia del hombre en el jardín de Edén. René habló anoche acerca de las profecías mesiánicas y nos ha correspondido a nosotros hablar sobre Jesús y el cumplimiento de su ministerio terrenal. Vamos a ocupar algunos momentos tratando este tema. Algunos de los profetas adelantaron sobre este acontecimiento de que Cristo vendría a cumplir con una misión especial. El ministerio de Jesús se enfocó básicamente en 2 aspectos. Primeramente en la obediencia. En segundo lugar, a mostrar el amor de Dios hacia nosotros. Y también el ministerio terrenal de Jesús se enfocó también en atender todas las necesidades del ser humano. Naturalmente, vino Jesús a atender la principal necesidad que el ser humano puede padecer. Todas las demás necesidades que pueda el ser humano arrastrar, Jesús vino y también a dar respuesta a esas necesidades. Por eso Él dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús no habló sobre una necesidad determinada que usted tuviera o que yo tuviera. Jesús nos invitó a que fuéramos a Él confiadamente, cualquiera que fuera nuestra situación, que Él nos iba a ayudar. Naturalmente, tendríamos que interponer nuestra fe y acercarnos a Él. Acercarnos a Él es buscarle con todo nuestro corazón. Jesús hizo muchas cosas. Jesús se levantaba muy de madrugada a caminar por las aldeas, por las ciudades, para atender esas necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades materiales, y la más importante, que era la necesidad de restablecer la relación perdida del hombre con Dios. Jesús sanó a los enfermos. Pudiéramos mencionar aquí muchos enfermos a los cuales Jesús sanó, pero quizás pudiéramos hablar de aquellos 10 leprosos que clamaron misericordia. Jesús los sanó. Y quizás otro caso relevante de un milagro de sanidad que Jesús hizo a favor de alguien que quizás no había otra necesidad mayor que la
de la mujer del flujo de sangre. Jesús sanó, no podemos decir cuántos enfermos sanaría Jesús. Lo que sí sabemos que Jesús, por donde quiera que caminaba, y es bueno señalar, no anduvo cerca de Jesús nadie con ninguna necesidad que llegara al conocimiento de Jesús, que Jesús no respondiera a satisfacer esa necesidad, porque Él vino justamente, ya eso había sido anunciado en el libro de Isaías capítulo 61, verso 1, allí describe el profeta cuál va a ser el ministerio terrenal de Jesús en este mundo. Cristo libertó a los endemoniados, fue parte de su ministerio aquí en este mundo. Bueno, la hija de la mujer sirofenicia que estaba atormentada, que ésta le imploró porque estaba allí postrada, Jesús la liberó. Pero quizás el caso más relevante también es el del endemoniado gadareno, que la palabra habla que eran demonios realmente que no había nada que el hombre pudiera hacer para detener la furia de este hombre. Las cadenas las rompía y habitaba especialmente en los cementerios, en aquellos lugares aislados. Allí habitaba este hombre y Jesús lo libertó, lo liberó, y más adelante este hombre comenzó a proclamar las bondades del Hijo de Dios. Jesús también resucitó muertos. Jesús vino a cumplir con todas estas necesidades. Resucitó muertos. Que nos demos cuenta, resucitó tres. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó al hijo de Jairo. Y resucitó, como todos conocemos, a Lázaro, el hermano de Marta y María. Así que aquí Jesús, hasta los muertos, resucitó. Cristo hizo hablar a los mudos. Cristo vino también a que aquellos que estaban atados porque no podían hablar, no podían oír, pues Cristo vino a dar respuesta. Y en el libro de Marcos capítulo 7, verso 31 al verso 37, allí la palabra relata un encuentro de Jesús con un sordo mudo, y el Señor Jesucristo, dice la palabra, que hizo con saliva, un poco mojó y le puso, le tocó el ojo, y aquel hombre recobró la vista y también pudo hablar. Cristo hizo caminar a los paralíticos, muchos paralíticos fueron liberados por el Señor Jesucristo. Pero hay dos casos que a mí me han llamado mucho la atención. El paralítico, que en el libro de Marcos capítulo 2 relata que 4 amigos, aparentemente muy amigos de él, llegaron donde Cristo estaba, pero no había manera de poder entrar allí, a aquel lugar, porque estaba la multitud, rodeaba la casa y estaba la casa llena de personas escuchando al maestro. Y estos 4 pues se subieron al techo de la casa, quitaron parte del techo, bajaron a ese paralítico, y Jesucristo, dice la palabra, que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. Y también otro caso muy importante que recordamos, que es el paralítico de Betesda, que dice la palabra que tenía 38 años allí, ese paralítico infeliz, que no tenía ninguna oportunidad, porque de vez en cuando, dice la palabra, que venía un ángel, movía las aguas, y el que primero lograra entrar, ese era sanado. Pero aquel paralítico lo llevaban allí tendido en un lecho, y no había manera de que él pudiera por sí mismo levantarse y llegar a tiempo. Y Jesús lo vio y tuvo misericordia de él, y él le contó, el paralítico, a Jesús cuál era su situación, y el Señor Jesucristo también le dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que Jesús no vino aquí a este mundo, Jesús vino a satisfacer todas nuestras necesidades. Jesús también
ustedes bien recordarán que dio comida a los hambrientos. La palabra dice que Jesús dio de comer a una multitud que estaba integrada por 5.000 hombres. Hay quienes opinan que ahí habían más de 15.000 personas, incluyendo mujeres y niños. Y Cristo, en el gran milagro de los peces y los panes, dio de comer a esa multitud y sobró alimento, sobraron 12 cestas llenas de pan y de peces. Cristo enseñó a sus discípulos, los cuales deberían multiplicarse más adelante. Parte del ministerio de Jesús fue formar a algunos discípulos que lo llamamos apóstoles, que caminaron estos 3 años que Jesús duró aquí en este mundo, caminaron con él y Jesús lo iba instruyendo, Jesús lo iba enseñando, ellos iban mirando los grandes prodigios, los grandes milagros que Jesús hacía, y a ellos más adelante le iba a corresponder la tarea, la responsabilidad de seguir dando a conocer el mensaje de salvación. En este momento se dice que hay alrededor de 1.500 o 1.600 millones de cristianos, y en gran manera esto ocurrió por el trabajo de estos apóstoles que el Señor durante esos 3 años se dedicó a capacitar, a darle a conocer su misión. Y esa misión también la tenemos nosotros en el día de hoy. No tiene esperanza el mundo pecador, el mundo perdido, de encontrarse con Jesucristo si nosotros, aquellos que le hemos conocido, no le hablamos de Él a los perdidos. Y por esos apóstoles nosotros hoy podemos testificar que conocimos a Jesucristo. Pero la misión fundamental de Cristo, además de todas estas que hemos mencionado, de sanar enfermos, liberar endemoniados, de darle comida a los hambrientos, de poner a caminar a los paralíticos, de hacer que el mudo hablara, en fin, además de todos esos milagros, la misión fundamental que Jesús vino a cumplir a este mundo fue la de salvar al pecador perdido. Y por eso las profecías que oímos anoche de parte de René, muy claramente explicadas, hablaban casi todos los profetas de que vendría el Salvador, Dios hecho carne. Y ahí se ve la gran manifestación del amor de Dios para con la humanidad, que Él se hizo carne y vino en la persona de Jesucristo, y ya conocemos los eventos de la cruz. Bueno, hubo testimonios de que ese Salvador vendría, y recuerdan ustedes el testimonio de Juan el Bautista, que dice la palabra que cuando se encontró con Jesús, lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque conocemos que realmente hubo un momento en el de la esclavitud del pueblo de Israel, que Dios determinó un castigo grande para el pueblo de Egipto, y era que los primogénitos iban a morir. Pero no solamente de los humanos, los primogénitos inclusive de los animales, que tenían que ser sin defectos, que tenían que ser perfectos, pero aquellos, los del pueblo de Israel, que lograban sacrificar a un cordero para mojar, digamos, los postes de su casa y los dinteles de sus casas, cuando ese ángel de la muerte pasaba, no afectaba a los hijos de Israel. Pero tenía que morir un cordero para ellos poder con su sangre
pues pintar los dinteles de sus casas y los postes. Y por eso Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero iba a ser un sacrificio solamente para siempre. Entonces, el mismo Jesús desde que comenzó su ministerio, comenzó a enseñar y comenzó a hablarle a la gente de a qué Él había venido. Que Él había venido, y el mismo Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que está en los cielos. Cristo sabía que venía. Además, el Señor Jesucristo era un gran conocedor de la Escritura. Y Cristo, a través de los profetas, al igual que los demás judíos, conocía las profecías que se habían dado y que eran referentes a Él. Entonces Cristo pues sabía a qué había venido, pero aquí es que se resalta la obediencia de Cristo. Él dijo, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, mi Padre que está en los cielos. También el Espíritu Santo dio testimonio en aquel momento en que José, que no estaba desposado con María, José estaba muy turbado porque María había quedado embarazada y estaba turbado pensando en su mente, quizá no sabemos qué. Y allí el Espíritu Santo habló con José y le dijo, no temáis recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo, y dará luz un hijo, y llamará Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. O sea, el Espíritu Santo le dio testimonio a José de que lo que María llevaba en su vientre era alguien que se llamaría Jesús, porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Bien, también otros muchos testimonios podemos encontrar en la palabra de Dios que confirman a que Cristo vino a este mundo. Antes de iniciar su ministerio, escogió, como dijimos, a 12, a quienes debía preparar, capacitar para seguir predicando el Evangelio de salvación. Jesús inicia su ministerio recogiendo ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Y dice la palabra que sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Miren ustedes, hermanos, que Jesús combinaba la misión de salvar a los pecadores también con atender las demás necesidades que padecían la gente. Como dijimos, los que estaban enfermos, Él los sanaba, porque Él vino a libertar al hombre de sus cadenas. Además de que Él vino a predicar la palabra de salvación. Pero Cristo, podemos observar en la palabra de Dios, que la misión fundamental de Jesucristo en este mundo era salvar al pecador perdido. Aquellos en los cuales Él hacía esos grandes milagros, Él lo primero que destacaba, ve, tu fe te ha salvado. Jesús vino, que Jesús sanó, que Jesús dio de comer, que Jesús liberó, que Jesús, todo eso era parte de la misión de Jesús, de darle al hombre libertad, de hacer sentir al hombre bendecido, liberado. Y esa es la misión de Cristo también en este día, pero sin descuidar su misión principal, que era la de salvar al pecador perdido. Y Cristo sanaba, y Cristo hacía estos grandes milagros para, dar respuesta a las necesidades de aquellos que le seguían, pero también lo hacía porque de esta manera
atraía a más personas para escuchar el evangelio del reino de Dios y para que más gente pudiera ser salvado. Entonces Jesús comenzó a anunciar temprano comenzó a anunciar a que Él había venido. ¿Cuál era su misión principal? Que era salvar al pecador perdido. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y aquí hay una parte muy importante. Jesús dice, nadie me la quita, su vida. Aunque lógicamente allá en la cruz sabemos que murió. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero Jesús deja bien claro que su vida Él vino a entregarla por amor de Dios hacia nosotros. Mi vida no me la quita nadie, yo la pongo de mi propia cuenta y yo la vuelvo a tomar otra vez. Yo no sé si Cristo se refería a la resurrección, pero es una buena enseñanza de que desde el principio Cristo estaba consciente de cuál era el ministerio que Él venía a cumplir a este mundo. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y dice la palabra que ellos se entristecieron en gran manera. O sea que Jesús comenzó desde el inicio de su ministerio a atender las necesidades de todos aquellos que le rodeaban, pero también Jesús comenzó a profetizar lo que habría de acontecer con él, que él iba a ser muerto, que él por la causa suya y por la causa mía, él iba a morir. Él iba a morir, él iba a ser muerto, pero la esperanza es que al tercer día, dice la palabra de Dios, que él resucitaría. Y sobre eso el hermano Francisco, nuestro hermano Francisco, se referirá en la noche de mañana sobre los acontecimientos después del apresamiento de Cristo, todo cuanto aconteció hasta su resurrección. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Eso lo dijo Jesús. Jesús iba pregonando el mensaje de salvación, sanando al enfermo, liberando a los endemoniados, resolviendo todas las problemáticas que tenían aquellos que le rodeaban, pero no dejaba de anunciar a qué Él había venido a este mundo, que Él había venido a entregar su vida, a derramar su sangre, para que a través de ella nosotros pudiésemos tener la esperanza que tenemos en el día de hoy. Dice la palabra también, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En toda la palabra de Dios, en los evangelios, Jesús una y otra vez se encargó de anunciar a todos cuál sería el propósito final para el cual Él había venido o había sido enviado por el Padre, en un gesto de amor que no podemos nosotros valorar. Y por eso dice la palabra ya, el famoso verso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, a eso vino el Hijo de Dios,
a salvarnos de la condenación a que estábamos sentenciados porque habíamos caído de la gracia de Dios, y Jesús se ofreció para él cumplir con el rol de reconciliar al hombre con Dios por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesús vivió momentos muy difíciles, porque no podemos olvidar que Jesús era el hombre. Jesucristo era la combinación del hombre, el hombre y Dios. Pero el que iba a padecer en la cruz del Calvario era Jesús, el hombre, el ser humano igual que usted, igual que yo. Y Jesús estaba consciente de eso. Y Jesús también estaba muy consciente del grado de sufrimiento a que iba a ser expuesto durante el trayecto de la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario. Jesús sabía los padecimientos que iba a sufrir. Y entonces por eso recordamos aquella famosa oración del monte de Getsemaní, cuando allí el hombre que está presintiendo ya se acercan los momentos en que él va a tener que cumplir con el plan que Dios desde allá mismo, desde Génesis, había diseñado. El hombre comenzó a sentir algún tipo de temor. El hombre, Jesús el hombre. Y por eso fue, como ya conocemos, que fue al monte de Getsemaní, y 3 veces dice la Escritura que él oró, siempre exaltando la obediencia, siempre dando a conocer que era la voluntad del Padre la que iba a primar por encima de su voluntad. Y él decía, repetía las mismas palabras en los evangelios que habla sobre este momento difícil para Jesús. Dice que Jesús decía las mismas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Cristo vino a cumplir con la voluntad del Padre. Y ahí Cristo nos da un ejemplo también de obediencia que aunque Él deseaba ser liberado de lo que realmente sabía que le iba a acontecer, pero Él ponía eso bajo la soberanía y la voluntad del Padre. Y por eso en las 3 ocasiones dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La palabra habla claramente de las 3 razones fundamentales que en su ministerio terrenal Cristo se ocupó, que fue de predicar, de enseñar y de sanar a los enfermos y a sanar a todos aquellos que tenían cualquier tipo de situación. Cristo vino y se enfocó de manera especial en esto, en predicar la palabra de Dios, anunciar el reino de Dios, en enseñar a aquellos que realmente eran fascinados cuando escuchaban al Señor Jesucristo. Y también todo aquello que Cristo, que hablamos anteriormente, que Cristo hizo con sanando enfermos, liberando endemoniados, haciendo hablar al mudo, sanando al paralítico. Todo eso Cristo lo hizo para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Pero donde nosotros podemos resaltar la firmeza de lo que era el compromiso de Jesucristo con el plan que Dios había diseñado y que le había encargado, Cristo fue tentado. Cristo fue tentado a desistir de ese plan. Recordamos allá en la tentación que Pedro se constituyó en un instrumento diabólico. Aunque eso no quiere decir, Pedro era uno de los discípulos más sinceros y que más amaba al Señor Jesucristo.
pero hubo un momento en que se constituyó un instrumento de Satanás. ¿Por qué? Porque quería impedir que el plan de Dios se cumpliera. Dice la palabra de Dios, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Cristo estaba hablándole de que él iba a ir a la cruz, de que él iba a morir, de que él iba a ser crucificado. Y Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti y no permitas que en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Pedro, quizás tratando de hacer algo bueno, de defender a su maestro, le hace esta propuesta. Maestro, no permita que esto te acontezca. No permita que te lleven a la cruz y allí te sacrifiquen. Y para Jesús, ese que en esos momentos hablaba de esa manera, no era Pedro. Pedro estaba siendo como un instrumento de Satanás, porque el plan de Satanás era justamente que Cristo no fuera a entregarse allí en la cruz del Calvario para liberarnos de nuestros pecados. Y Jesús reprendió a Pedro. Jesús reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, el plan al cual yo he venido a cumplir. Oye, Pedro, Satanás te está usando. Quítate delante de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Y ahí el Señor reprendió, pero el Señor también dio un testimonio de la firmeza de su decisión de ir a la cruz, de llegar a la cruz y allí ofrendar su vida, porque eso era parte del plan al cual Dios le había enviado a este mundo, a salvar al pecador perdido. Pero también hubo otra ocasión en que Pedro, siempre un hombre muy emotivo y un hombre muy agresivo, ya acercándose los momentos más difíciles del Señor Jesucristo, acercándose ya el momento crucial, después de haber orado en Getsemaní y haber hecho la petición. La palabra de Dios dice, y vuelvo atrás un poquito, de que Dios estaba escuchando el clamor de Jesús. Y dice la palabra que sus gotas eran como gotas de sangre. Jesús sudó, su estrés era tan inmenso que sudó y su sudor era como gotas de sangre. Y dicen los entendidos que se puede llegar a tener una carga de estrés tan grande que se puede hasta llegar a sudar sangre. Entonces, pues allí realmente la palabra le dice que Dios lo estaba oyendo. Dios estaba oyendo a Jesús. ¿Y por qué lo afirmamos? Porque dice la palabra que ángeles vinieron y le consolaron. Ángeles vinieron y le consolaron. No sé si le hablaron. Ahora, nosotros especulando, si le hablaron de seguro, le dijeron, lamentablemente Jesús, no podemos satisfacer tu petición, porque ahí se caería el plan de la redención, el plan de la salvación, el cual ha sido conferido por el Padre para que tú lo cumplas en la cruz del Calvario. Entonces también, pues allá, ya para terminar, después que Jesús oró en Getsemaní y que ya sabía
Entonces ya ahí entró el Jesucristo. Allá estaba Jesús el hombre. Pero entonces ya los ángeles vinieron, le fortalecieron, y entonces allí asumió Jesucristo. Y dice la palabra que cuando vinieron las turbas con Judas a la cabeza, a entregar a su maestro, que Judas había acordado con los ancianos, con los sacerdotes, al que él diera un beso. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Entonces Jesús reprendió a Pedro. Y Jesús habló con ellos. Y Jesús le preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús el Nazareno. Y dice la palabra de Dios que Jesús era tan impresionante. Y Jesús tenía realmente tanto poder que cuando Jesús les dijo que Él era, todos cayeron a tierra. Todos se impactaron de tal manera que cayeron. Entonces Jesús, Pedro, el intrépido Pedro, sacó su espada y dice la palabra de Dios que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le reprendió. Y Pedro lo hacía siempre con esa pasión de defender a su maestro. Y Jesús le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. Mete tu espada en la vaina. Y también Jesús estableció una conversación ahí con aquellos que lo fueron a prender. Volvió a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces ahí fue cuando Simón Pedro sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús allí le hizo una pregunta importante a Pedro. Pedro, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En otras palabras, la encomienda que el Padre me ha hecho de ir a ofrendar mi vida en la cruz del Calvario para reconciliar al hombre con Dios, yo no lo voy a cumplir. La copa que el Padre me ha dado, yo no la voy a beber. Los sufrimientos que yo voy a tener que padecer para poder alcanzar la salvación del pecador perdido, yo no lo voy a hacer. No, le dijo, no, de seguro que le dijo, no, tranquilo. Y un gesto bonito del Señor Jesucristo frente a aquella turba que estaba allí enardecida con Judas, que fue y le dio el beso traidor al Señor Jesucristo. Y ahí entonces Jesús les dijo: si me buscan a mí, ya les he dicho que soy yo, Jesús Nazareno. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Se refería lógicamente a los discípulos que le acompañaban. Y entonces, a partir de ahí, Jesús iba a comenzar un trayecto difícil. La turba lo agarró, lo hizo prisionero desde ese momento. Y Jesús, ya mañana ustedes, en voz del hermano Francisco, conocerán todo lo que aconteció a partir del momento en que la turba se apoderó de Jesús. Y no podemos ni siquiera imaginar
los padecimientos de Cristo, no solo en la cruz del Calvario, sino en el trayecto hacia la cruz. Algunos dicen que ese tránsito desde ese momento hasta la cruz, Jesús tomó más de 12 horas, siendo masacrado de manera inmisericordia por aquellos verdugos que lo tomaron en aquella ocasión. Pero Jesús, al final, había venido a eso y ya lo había anunciado desde el inicio de su ministerio terrenal. Combinaba todas las cosas con el anuncio de que Él iba a ser muerto y que al tercer día Él iba a resucitar. Y finalmente, allá en su encuentro con Zaqueo, que fue cuestionado por aquellos que los murmuraron porque él había entrado a la casa de un pecador, de un cobrador de impuestos, Cristo les dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bueno, hermano, que usted en esta noche está escuchando este relato histórico de lo que sucedió con Jesús mientras estuvo en este mundo durante esos 3 años. ¿Cuántas cosas hizo? Juan dice que si las cosas que Jesús hizo se fueran a publicar, no cabrían, yo no sé en cuánto mundo como este. O sea que hablamos aquí de algunos enfermos sanados, pero suponemos que Cristo sanó cientos y cientos de enfermos. Usted puede ser en esta noche sanado. Usted puede ser en esta noche liberado de eso que le oprime, que lo tiene cautivo. Usted puede ser en esta noche pues sanado. Puede ser cualquiera que sea la situación que afecte su vida. En esta noche usted puede tener esa solución. Pero lo más importante, mis amigos que nos pueden estar viendo esta noche, es que Cristo vino a buscar y a salvar. Y es posible que usted necesite a ese Salvador. Quien llevó a Cristo a la cruz fue usted y fui yo. Porque Él murió por usted y murió por mí. La deuda que usted tenía delante de Dios, Cristo la pagó. Y por eso dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese Jesús que fue a la cruz, ya en la exposición de Fran, escucharemos mañana cuántas cosas sucedieron, incluyendo la victoria de su resurrección. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos bendiga en esta noche. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Esperamos que la palabra le haya ministrado, le haya bendecido, y gracias a Dios porque en medio de esta situación catastrófica que vive el mundo y vive nuestro país, hemos podido recluirnos en nuestra casa y prestar atención a la bendita palabra de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.